nombre es Humberto Besares Arango, soy economista, pero tengo más bien la pasión literaria. Estudio el doctorado en Historia Económica en la UNAM, actualmente resido en la Ciudad de México, y bueno, mis intereses van las formas comunitarias de la economía, por eso me atrevo a hablar de este tema. Quizá una pregunta que ha invadido la filosofía toda ha sido sobre qué es el individuo. Y cómo entendemos al individuo. La economía, que es mi área, ha pretendido reducir a una especie de homo económico, se dice algo aislado de su contexto. Y yo entiendo que por eso la economía ha fracasado en tratar de explicar realmente cómo funciona. Porque entre toda esta tremenda soledad, en esta forma de dispersión social que nos toca vivir, sobre todo en las ciudades, el individuo reclama para sí, o debería reclamar para sí, una reintegración hacia eso que es lo comunal. Y Oaxaca apareció el concepto de comunalidad, es un concepto muy propio, muy estudiado académicamente, también sí, pero que más que un término académico es un concepto vital. En la Sierra Zapoteca de Oaxaca, sobre todo en la Sierra Juárez, comunidades como Guelatao, donde se han dado núcleos del pensamiento comunitario con Jaime Martínez Luna, con Benjamín Maldonado, la idea de la comunalidad, Jaime Martínez dice, es una categoría epistémica, porque es difícil y es tan compleja de entender y tiene una diversidad tal que no se puede explicar, por decir de una manera, en términos científicos comunes. No se escapa al diálogo académico contemporáneo. ¿Por qué? Porque pretende ser un concepto de vida, no una categoría que uno pueda poner en un paper académico para explicar tal o cual circunstancia. Es una forma de vivir. La comunalidad es una forma de vida, fundamentalmente así lo vamos a entender. Una forma de vida que se define fundamentalmente por cómo se trabaja, porque evidentemente no hay ninguna teoría abstracta, sino que es una filosofía de vida, y la vida antes que nada necesita producir y necesita alimentarse para poder sostenerse, pero que viene acompañada después de una filosofía del espacio. Eso es importante. La ciudad nos desarraiga, ese es un gran problema que tenemos. Las culturas indígenas tienen la virtud de tener un gran arraigo a la tierra, es la madre tierra. De hecho, Octavio Paz lo refería muy bien en El laberinto de la ciudad, y Octavio Paz, que sería un gran referente de la individualidad en México, pero él mismo reconocía, decía, cuando hubo la conquista como momento fundacionario del pensamiento moderno, trae tras de sí la traición de los dioses patriarcales y un nuevo pacto con la maternidad, que es la madre tierra. De ahí que haya un gran arraigo con todo lo indígena, siempre está con el campo. Zapata, cuál era la consigna de los zapatistas, tierra y libertad, solamente así se entendía. Entonces hay una filosofía del espacio que nos dice hay que respetar, hay que conocer dónde estamos, y la ciudad eso nos prohíbe muchas veces. Simplemente la vista de los edificios nos bloquean el horizonte, y el horizonte es lo que define el mundo es el espacio, hay una espacialidad. Luego viene una filosofía del goce, porque es otra función que también se nos ha atrofiado. El goce ha sido transformado por la satisfacción inmediata. Aquí cuando se habla de goce, el goce siempre es común, dice, la fiesta del pueblo. Y Oaxaca tiene esa tradición, por eso a los turistas parece encantarles. Y la guelaguetza, que ya es una versión un poco degradada de lo que era la festividad, pero que tenía ese concepto en su impronta, ¿no? Filosóficamente hay que gozar, hay que trabajar, hay que tener respeto al espacio, a la naturaleza, hay que tener un goce. Y en ese vivir, en ese accionar es donde se define el conocimiento comunal, no desde un salón de clases, no con un profesor, sino en el integrarse dentro de esa forma de vida y en la otredad. Es muy difícil decir estas cosas porque uno de los preceptos de la comunalidad es el pensar en común. Cuando se plantean las preguntas, es más, las preguntas ni siquiera las debería plantear yo, porque una impronta de la comunalidad es que las preguntas mismas sean planteadas por la comunidad. Y la comunidad que plantea las preguntas busca responder esas mismas preguntas. Entonces estamos enfrentando este espacio epistémico, este concepto trascendental, vital, con una necesidad, de una urgencia, vamos a decirlo, porque si uno de los problemas que más afectan a nuestra vida en la actualidad tiene que ser la destrucción del medio ambiente, tiene que ser la destrucción de los vínculos comunitarios, la atomización de la sociedad, y ahí la comunalidad tiene una gran validez, pero también tiene muchas dudas. ¿Cómo pensarnos desde lo comunal en la ciudad? Esa es quizá la tarea fundamental que nos tenemos que afrontar. Lo de los pueblos zapotecas, lo de los zapatistas como gran ejemplo de un pensamiento comunitario,
grandes ejemplos loables, pero que están en su realidad y en su espacio. La pregunta es para nosotros, como comunidad, y como individuos que queremos crear comunidad, es cómo logramos, dónde empezamos, cómo hacer una comunidad en la ciudad. Esa es la gran pregunta que deberíamos plantear.